Recientemente viajé a Villahermosa, Tabasco, en México. Y la verdad que conocí una cara diferente de nuestros amigos de México. Muy bonito, muy bonito. Y la cara que pude experimentar es la cara del servicio, la cara de la atención, la cara de la pasión por hacer que los demás se sientan bien. Entré a un restaurante y me llamó la atención que la persona que venía a atenderme le pedí una botella de agua, y cuando vino con la botella de agua, trajo la botella de agua igual como esto, en una bandeja. Y yo me sorprendí de por qué traía una botella de agua en una bandeja. En Estados Unidos casi eso no es muy común. Pero no solamente la botella de agua vino en una bandeja, sino que todo lo que me traía, lo traía en una bandeja. Ahí recordé el propósito de la bandeja. El propósito de una bandeja es servir. Y el propósito de una bandeja, servir, es de que a la persona a quien sirve se sienta bien. El agua representa la palabra de Dios, y esta bandeja representa tu vida, nuestra vida, nosotros sirviendo la palabra de Dios a otros. Quiero invitarte a que abramos la Biblia en el día de hoy, en el libro de Mateo, capítulo 16, el versículo 24, para que podamos ver lo que Dios tiene para nosotros en este momento. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y voy a leer el versículo 25 también. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y el versículo 26 dice: ¿de qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Fíjate que el texto nos está diciendo a nosotros que la salvación es un asunto de servicio. Nosotros no nos salvamos porque hacemos algo por otros. Nosotros hacemos algo por otros porque ya hemos sido salvados. Dios produce en nosotros una acción. Cuando nosotros nos bautizamos, ese bautismo trae frutos. Cuando un herrero construye una bandeja, para poder llegar a esa construcción, para que esa construcción se dé, el proceso es: el hierro es fundido, luego es colocado en el molde, luego el molde a base de martillazos es moldeado, se le da la forma, luego se coloca en el agua para que esa forma se mantenga. Y luego entonces esa bandeja es enviada al lugar a donde se va a utilizar. ¿Y con qué propósito? Para poder servir a otros. Este proceso es el mismo proceso que Dios realiza en nuestras vidas. Vamos a leer otro texto. Mateo capítulo 10, el verso 16. Yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El texto dice: yo os envío. Esa palabra, envía, quiere decir que Dios nos envía a ti y a mí, a otras personas. Después que Dios
a través del Espíritu Santo, a través del fuego del Espíritu Santo, empieza el proceso de transformación en nuestra vida y quita los pecados de nuestras vidas. Después que Dios moldea nuestro carácter con las aflicciones, con su cruz, con los conflictos, con los problemas, con los martillazos, ahora Dios permite que nos bauticemos. Él permite que pasemos por el agua para poder sellarnos y poder sellar nuestro carácter y poder lograr que nuestro carácter permanezca y hacernos a su imagen. Ahora Dios nos envía. El resultado final de la transformación en nuestra vida es ser enviados. ¿Y a qué Dios nos envía? Dice acá el texto. Dice, os envío como ovejas, gloria a Dios. Ovejas, Dios quiere que tú y yo seamos ovejas. Que seamos sus ovejas. ¿Qué hace una oveja? Simplemente se deja guiar por su pastor. Una oveja va a donde el pastor le lleve, a donde el pastor le mande. Las ovejas representan la humildad, representan la pureza, representan la sencillez. Joven, amigo, hermano, cuando tú dejas que el Espíritu Santo obre y transforme tu vida y saque de ti el viejo hombre, entonces te bautizas y al bautizarte sales siendo una nueva persona que ahora es utilizada por el Espíritu Santo para ir a otros, para ir como ovejas. El ser cristiano implica crecer. El ser cristiano implica pruebas. El ser cristiano implica tentaciones. Y dice el texto que os envío como ovejas en medio de lobos. Los lobos representan las pruebas que vendrán después de ser bautizado. Una cosa son las aflicciones, otra cosa son las pruebas. Las aflicciones y los conflictos son aquellas circunstancias que ocurren en nuestra vida que no dependen de nosotros. Pero las pruebas, como el mismo Jesús, lo mismo la palabra de Dios dice, las pruebas son aquellas circunstancias que son producto de nuestras propias debilidades. No es lo mismo que tú estés manejando y que de repente te paras en el semáforo en rojo y alguien no respeta esa ley y te choca. Allí tú empiezas a experimentar una aflicción, un sufrimiento, pero no fue tu culpa. No fuiste tú. Alguien más cometió el error. Esa es una aflicción. Pero las pruebas, los lobos, son aquellas circunstancias en las que nosotros somos tentados por nuestras debilidades. Después que nosotros nos entregamos a Jesús, habrán circunstancias, habrán situaciones en las que vamos a ser tentados. De repente, antes de bautizarte, pues tú no comías. Tú comías carne de cerdo, pero luego aprendiste de la palabra de Dios. Aprendiste que pues la carne de cerdo es mala a comer. Y llegas a un restaurante y estás acostumbrado a comer costilla de cerdo, a comer camarones. Y estás allí. Y resulta que estás en medio de los lobos. Estás en medio de la tentación y tú sientes ese deseo de querer hacerlo. A lo mejor antes de bautizarte fumabas. A lo mejor antes de bautizarte tomabas alcohol. A lo mejor antes de bautizarte eras mujeriego. A lo mejor antes de bautizarte hacías muchas cosas. Pero ahora, después que te bautizaste, estás luchando porque quieres volver a hacer eso. ¿Sabes quién es el lobo? Satanás. Satanás conoce tus debilidades.
Satanás sabe cómo te puede hacer caer. Satanás sabe cómo desviarte. Él conoce todo. Y Jesús ya nos advirtió. Jesús nos dijo, os envío como ovejas en medio de lobos. Dios sabe. Dios sabe que Satanás está ahí afuera esperándote. Satanás está afuera del bautisterio para que desde que tú te bautices y sales, él empezar a atacarte. ¿Y cómo debemos responder ante esas tentaciones? ¿Cómo debemos responder ante las pruebas? Jesús dijo, sed pues prudentes como serpientes. ¿Qué hacen las serpientes? Las serpientes se escurridizan, ¿verdad? Salen, se van. Pero hay momentos, situaciones en las que la serpiente, cuando alguien le quiere atacar, la serpiente se levanta y saca sus dientes y se defiende. Jesús nos está diciendo, cuando tú estés bajo pruebas, cuando tú estés bajo circunstancias en las que sientes que vas a caer, Jesús te está diciendo, resiste, levántate, como la serpiente. Huye de allí si es necesario, si lo puedes hacer, vete corriendo, para que no caigas en la tentación. Pero también dice, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esa palabra, sencillos como paloma, quiere decir que debemos reflejar lo que Cristo Jesús ha estado realizando en nuestras vidas. Habrán situaciones en la iglesia, en tu familia, en tu casa, en la escuela, en el trabajo, literalmente que van a querer sacarte de tus casillas. Y tú vas a querer actuar como el viejo hombre. Tú vas a querer actuar como aquel que no ha sido transformado. Tú vas a querer reaccionar de mala manera. Pero Jesús dice, paz, sé prudente, sé sabio, no reaccione así. ¿Sabe por qué? Porque de la manera como tú respondas ante las pruebas, ante las tentaciones, ante las circunstancias, va a reflejar si realmente has sido transformado o no has sido transformado. Las bandejas, una vez que salen de las manos del herrero, son puestas a pruebas. Y le colocan peso sobre las bandejas, le colocan cosas para ver si la bandeja puede sostener. Si la bandeja se cae o la bandeja se dobla, quiere decir que esa bandeja no fue templada. Quiere decir que esa bandeja el proceso no fue correcto. Y eso pasa muchas veces en nuestra vida como cristianos. Aún después de ser bautizados, aún después que nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo y hemos pasado aflicciones, caemos en las pruebas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que abandonamos el proceso, dejamos el proceso de transformación que Dios quiere realizar en nuestra vida. Sí, mi amigo, mi hermano, joven, serás puesto a prueba para ver si realmente has llevado el proceso como debe ser. Serás puesto a prueba como una joven. Serás puesto a prueba en el amor, serás puesto a prueba en el dinero, serás puesto a prueba en el servicio a Dios. De repente Dios te va a hacer un llamado para que hagas algo. De repente Dios te va a hacer un llamado, una invitación a servir, a ser líder en la iglesia, a tú ir de misionero a algún lugar. De repente Dios te va a enviar una solicitud o va a permitir que tú estés en alguna circunstancia, una situación. Pero eso Dios lo permite para que tu fe sea aprobada. ¿Y por qué Dios permite que nuestra fe sea aprobada? Para nuestro propio crecimiento. Una vez que nosotros
Hemos sido transformados. Una vez que nosotros nos hemos entregado a Jesús a través del bautismo, ahora entonces nosotros tenemos que crecer. No nos podemos quedar siendo la misma persona que éramos antes. Tenemos que fortalecernos, tenemos que seguir buscando el Espíritu Santo, tenemos que seguir leyendo la Biblia, tenemos que seguir escudriñando su palabra. Porque van a venir muchas pruebas. Algunos piensan, ya me bauticé, es todo, ya no tengo que hacer más nada. Y entonces ahí vienen los lobos. Y los lobos vienen y te destruyen. Y por eso es que vemos, oye, ¿qué pasó? Pero mira, recién se bautizó y ya no está llegando a la iglesia. Mira, recién se bautizó y ya no ora, recién se bautizó y ya no lo vemos, tenemos rato. ¿Por qué razón? Porque no dedicaste tiempo a crecer. Yo quiero animarte, amigo, hermano que me escucha, a que no te quedes siendo la misma persona. Como cristiano, crece. Porque creciendo espiritualmente, orando, leyendo la Biblia, asistiendo a un grupo pequeño, asistiendo a la iglesia, sirviéndole a Dios en lo que Dios nos llame, es la manera como vamos a poder resistir a los lobos. Es la manera como vamos a poder resistir las pruebas. Es la manera como nuestros deseos carnales van a ir desapareciendo. No es enfrentando la prueba que las tentaciones van a desaparecer. Si una persona le gusta el alcohol y bebía y tomaba alcohol, no es alejándose del alcohol que lo que va a evitar esa tentación. No, es leyendo la palabra de Dios, acercándose a Cristo Jesús, pasando tiempo con Cristo Jesús. Y ese tiempo que tú pases en la palabra de Dios, ese tiempo que tú pases creciendo, va a ir sacando de ti los malos deseos y los malos hábitos que tú antes tenías. Así que yo quisiera invitarte en este momento a que decidas crecer. Deja que Jesús realice el proceso de templado en tu vida. Deja que el Espíritu Santo queme tus pecados. Deja que el Espíritu Santo te guíe hacia el bautismo. Y deja que el Espíritu Santo permita tu crecimiento. Dios te bendiga.